En una cena lujosa, un millonario alza su copa por su libertad, disfrutando de los elogios al lado de su joven amante. Pero cuando aparece su exesposa, tranquila y serena, todo cambia. Con solo un sobre y una frase suave, revela una verdad devastadora, una que convierte los aplausos en silencio y deja su mundo desmoronándose. El aire nocturno estaba cargado de colonia costosa y ambición bien pulida. La risa resonaba contra los altos techos del salón privado en la azotea, donde candelabros de cristal bañaban el lugar en un dorado cálido, reflejándose en trajes a la medida y vestidos brillantes. Una banda de jazz suave tocaba de fondo, las notas flotando sin esfuerzo sobre las charlas de la élite. Todo en la noche se sentía curado, perfecto y deliberado, justo como le gustaba a Alejandro Durán. Estaba en el centro de todo, un hombre alto, elegantemente vestido, de finales de los 40, con una mandíbula esculpida, mechones plateados en las sienes y la confianza arrogante de alguien que cree que el mundo le debe aplausos solo por existir. Con un giro de muñeca, alzó su copa de champán, captando la atención sin necesidad de hablar. El salón cayó en un silencio anticipado. Alejandro se volvió hacia la impresionante joven a su lado, su vestido rojo encendido aferrándose a cada curva, sus dedos enroscados en su brazo como cintas de satén. Ella tenía 20 y tantos, era alta y cautivadora, con un maquillaje audaz y una sonrisa insinuante que dejaba ver un encanto cuidadosamente calculado. Su nombre era Camila. Y era todo lo que su vida anterior, su exesposa, no era, joven, glamurosa, impredecible. Por la libertad, declaró Alejandro, su voz suave y ensayada, de ese tipo que hace que la gente asienta aunque no entienda del todo el mensaje. Un coro de vítores lo siguió, las copas tintinearon, y Camila se inclinó para besarle la mejilla con afecto exagerado, sus labios brillantes rozando justo debajo de su oído. Las cámaras destellaron mientras los invitados capturaban el momento, ansiosos por inmortalizar la imagen de riqueza y triunfo. Alejandro se deleitaba en ello. No estaba celebrando simplemente el cierre de un trato o la adquisición de otra propiedad. No, esa noche celebraba la firma final de sus papeles de divorcio. Era libre. Bebió un sorbo de su copa, el champán burbujeando por su garganta como una validación líquida. A su alrededor, los invitados murmuraban su admiración, lanzando cumplidos a la belleza de Camila y al renovado vigor de Alejandro. Los hombres lo felicitaban con apretones de mano firmes y sonrisas cómplices. Las mujeres, algunas curiosas, otras envidiosas, se inclinaban a susurrar sobre lo rápido que había superado todo. Alejandro lo absorbía todo como oxígeno. La verdad, Alejandro, te ves 20 años más joven, comentó uno de sus socios de negocios entre risas. Ella te ha hecho bien. Alejandro sonrió con suficiencia. Así se siente. Como soltar peso muerto. El comentario provocó algunas carcajadas, pero incluso entre la risa, hubo un destello de incomodidad que nadie se atrevió a expresar. Al menos no abiertamente. Al otro lado del salón, Camila ya estaba socializando con los invitados, su risa era fuerte, sus ojos escaneaban el lugar como si buscaran algo para devorar. Alejandro la observaba, divertido. Ella era una chispa, dramática, embriagante, impredecible. A veces, demasiado impredecible, pero él se había convencido de que eso era parte de la emoción. La comparaba mentalmente con Mariana, no de forma amable. Mariana, su exesposa, era toda estructura y sutileza. Prefería cenas tranquilas, conversaciones sinceras, y el cariño sobre el espectáculo. No estaba hecha para ese mundo de champán y exhibición. Eso era lo que Alejandro se repetía, para justificar todo lo que había hecho. Cuando se casaron, Alejandro era otro hombre, hambriento de éxito, ambicioso pero aún con los pies en la tierra. Mariana había estado ahí en cada noche de desvelo, en cada propuesta fallida, en cada apartamento temporal cuando nada en su futuro estaba asegurado. Ella creyó en él antes que nadie. Y poco a poco, a medida que llegaba el éxito, Alejandro comenzó a creer que todo había sido solo gracias a él. No había planeado dejarla. Al principio. Pero con los años, a medida que su nombre aparecía en revistas y artículos de negocios, algo dentro de él cambió. Mariana se volvió, a sus ojos, un capítulo de otro libro, útil en su momento, pero ya no relevante. Camila, en cambio, era un titular. Lucía bien a su lado en las fotos. No lo cuestionaba. No lo retaba. Jugaba su papel a la perfección, y eso era lo que importaba. Alejandro llamó a Camila desde el otro lado del salón, haciéndole señas con un movimiento delicado. Ven, quiero presentarte a alguien importante.
Él se disculpó con su círculo de admiradores y se acercó a ella, ofreciendo sonrisas en el camino. Camila entrelazó su brazo con el de él y se inclinó. Este es Brenton Lille. Dirige una agencia de modelos en Milán. Estábamos hablando sobre una posible campaña, y mencioné tu nuevo lanzamiento inmobiliario. Alejandro alzó una ceja pero rápidamente se puso en modo encantador. Brenton era el tipo de hombre que normalmente le caía mal, demasiado pulido, demasiado halagador, pero sabía que no debía desaprovechar conexiones. Sonrió, asintió, estrechó la mano. Otra foto fue tomada, otra copa ofrecida. El salón seguía girando a su alrededor en una bruma de aplausos y conversaciones superficiales. Aún así, una extraña pesadez se asentaba silenciosamente en el fondo de su estómago. La ignoró. Una hora después, salió al balcón, el aire fresco de la noche rozando su rostro. El horizonte de la ciudad se extendía sin fin, brillando con la ilusión de permanencia. Dio un largo sorbo a su copa y sacó su teléfono del bolsillo. Sin llamadas perdidas. Sin mensajes. Por un segundo, se preguntó si Mariana había intentado contactarlo. Luego se rió solo. ¿Para qué lo haría? Ella ya había firmado los papeles. Ya no estaba. Y se había llevado su silencio con ella. Aún así, sus ojos se quedaron unos segundos más de lo necesario en su nombre en la lista de contactos. Guardó el teléfono y encendió un puro, observando el humo elevarse hacia las estrellas. Allá abajo, los autos se movían como venas de luz por la ciudad. Se repitió una vez más que había tomado la decisión correcta. Había cambiado la familiaridad por la emoción, la lealtad por la novedad, la comodidad por el caos. Valía la pena. Tenía que valerla. Cuando se dio vuelta para regresar al interior, una voz suave lo sorprendió. Bonita fiesta. El corazón de Alejandro dio un pequeño salto antes de reconocer la fuente. Era una de las meseras, una joven de mirada aguda. No le hablaba directamente, no realmente, solo hablaba al aire. Él asintió cortésmente y siguió de largo, pero algo en el tono de ella se quedó resonando en sus oídos. Dentro, Camila ya bailaba, su vestido rojo capturando la luz como fuego. Los invitados la rodeaban, alimentándose de su energía, aplaudiendo, animando. Alejandro se unió a ellos, sonriendo ampliamente, aplaudiendo también. La música sonaba más fuerte. Las luces brillaban con más intensidad. Las cámaras disparaban más rápido. Pero en lo profundo de su pecho, una inquietud silenciosa seguía creciendo, un susurro que no lograba callar. No sabía que Mariana había llegado al edificio 15 minutos antes. No hizo una entrada. No causó una escena. Se quedó quieta cerca de la entrada, observando, sin ser notada por la mayoría. Su postura era tranquila, su expresión indescifrable. En la mano, un pequeño sobre blanco. No tenía intención de interrumpir. Todavía no. Porque hay verdades que no necesitan gritar. Solo necesitan el momento adecuado para ser escuchadas. Si estuvieras en los zapatos de Alejandro, habrías visto las señales antes de que todo se viniera abajo. Cuéntanos en los comentarios, y ya que estás aquí, dale like a esta historia y suscríbete al canal. Califica este capítulo del 0 al 10 y sigue viendo, lo mejor está por venir. El penthouse de Alejandro era una catedral de vidrio flotando sobre la ciudad, un santuario de riqueza lo suficientemente alto como para hacerlo sentir invencible. Ventanales de piso a techo enmarcaban el horizonte como un retrato del éxito, un recordatorio diario de que había superado la vida que solía conocer. Cada rincón del espacio estaba diseñado con precisión, mármol italiano, muebles artesanales, arte abstracto traído de galerías cuyos nombres no podía pronunciar pero que le encantaba presumir. Era el tipo de lugar que gritaba importancia sin alzar la voz. Y en medio de todo eso, Camila se movía como una diosa de seda, su presencia teatral, como si cada habitación fuera su escenario. Estaba descalza en la cocina, envuelta en una bata blanca enorme, tomando un jugo verde y desplazándose por su celular con una elegancia perezosa que la hacía parecer intocable. Su labial de la noche anterior aún era visible, un fantasma carmesí en sus labios. Alejandro entró desde el balcón, todavía sin camisa, con los gemelos abandonados en el borde de la mesa. Tarareaba para sí mismo, satisfecho con cómo había salido la fiesta, satisfecho con la forma en que todos los habían mirado, a ella, luego a él, con aprobación, casi con envidia. Ese era el punto, ¿no? Ser envidiados. Fuiste un éxito anoche, dijo, deslizando su mano por la cintura de Camila, plantando un beso en su hombro.
Ella no despegó la vista de su teléfono. Ah, sí, respondió, con un tono frío pero divertido. Vamos, sonrió él. Estabas electrizante. Todos los ojos estaban puestos en ti. En nosotros, corrigió ella, con una leve sonrisa, aunque sus dedos seguían tecleando en la pantalla. Olvidas que la gente no solo me mira a mí. Miran con quién estoy. Alejandro rió, sin estar del todo seguro de si le gustaba cómo lo dijo. Pero lo dejó pasar. No quería discutir, no tan temprano. Además, no se equivocaba. Llevaban 3 meses viviendo juntos, y la vida con Camila era cualquier cosa menos tranquila. Donde Mariana traía calidez y calma, Camila traía movimiento, ruido, color. La casa estaba llena de sus amigos, modelos, influencers, artistas que hablaban en acertijos y dejaban marcas de lápiz labial en las copas de vino. Las fiestas se confundían con cenas de negocios, las cenas con escapadas espontáneas. Era emocionante. Agotador, a veces, pero emocionante. Sin embargo, bajo la superficie pulida de su relación, empezaban a notarse pequeñas grietas, detalles que Alejandro era demasiado orgulloso para reconocer, pero que no lograba ignorar del todo. Camila tenía la costumbre de hablar de él en tercera persona cuando conversaba con otros, como si fuera una marca y no un hombre. La marca de Alejandro está evolucionando, dijo una vez durante un almuerzo con un ejecutivo de moda, bebiendo champán sin siquiera mirarlo. Ya no es solo un magnate, es un ícono. Él se rió con ella, pero algo dentro de él se estremeció ante esa palabra. Ícono. Sonaba frío, hueco, como si fuera un logotipo. Y hubo otros momentos, más privados, menos glamurosos. Como cuando intentó hablar sobre planes de inversión a largo plazo y Camila bostezó, diciéndole que debería hablar de eso con sus asesores financieros. O cuando gastó $15,000 en una sola pulsera que usó una vez, y luego tiró en un cajón porque chocaba con su aura. Alejandro siempre había sido generoso, pero empezaba a preguntarse si lo estaban drenando más que adorando. Aún así, se aferraba a la ilusión. Se repetía que ella era solo joven, libre, no calculadora. Prefería esa historia, porque la alternativa, que quizás ella no lo amara en absoluto, sino solo lo que él representaba, era una que no estaba listo para aceptar. No después de todo lo que había dejado atrás. No después de Mariana. A veces, en las horas silenciosas entre el atardecer y el sonido de los tacones de Camila por el pasillo, pensaba en Mariana. No con nostalgia, se decía, sino con curiosidad. Se preguntaba qué estaría haciendo, dónde viviría, si habría encontrado a alguien más. Lo dudaba. Mariana no era de las que superan las cosas rápido. Era demasiado centrada, demasiado leal. Probablemente aún se estaba recuperando. Probablemente lamentando haberlo dejado ir. Lo que él no sabía era que Mariana no había derramado una sola lágrima desde el día en que firmó los papeles. Había salido de su matrimonio con gracia, sí, pero también con claridad. Había dolor, por supuesto, pero era un dolor que se negó a cargar más tiempo del necesario. Mientras Alejandro celebraba su libertad, ella se mudó a una casa modesta en la zona poniente, decorada de manera sencilla pero con buen gusto, libros, plantas, algunas fotografías de lugares que una vez visitaron juntos. Tomó el silencio que él dejó atrás y lo convirtió en espacio para sí misma. Sus días eran estructurados y tranquilos, lo opuesto al torbellino que dejó atrás. Volvió a trabajar en una firma de consultoría legal, retomando rutinas que una vez abandonó para apoyar la carrera de Alejandro. El personal la recibió como a una vieja amiga, sorprendidos por su regreso pero rápidamente recordando su brillantez discreta. Mariana era el tipo de mujer que recordaba detalles sobre la vida de las personas, sus cumpleaños, los nombres de sus hijos, su tipo de té favorito. No era encanto. Era profundidad. Había cambiado, pero no de manera visible a simple vista. Su cabello era más corto ahora, su postura más erguida. Vestía ropa más sencilla, pero de algún modo se veía más elegante que nunca. Y en su escritorio, debajo de una pila de expedientes, había un sobre. Cerrado. Llevaba ahí 2 semanas, intacto, sin leer. No lo evitaba. Estaba esperando. De vuelta en el penthouse, Camila apartó el celular de su oído y gritó: Alejandro, dijiste que volaríamos a Valle de Guadalupe el próximo fin, ¿verdad? Él levantó la vista de su laptop. Sí. Reservé la villa ayer. Perfecto, respondió ella, alejándose antes de que pudiera preguntarle para qué necesitaba saberlo. Minutos después,
lo escuchó riendo en la habitación de huéspedes con alguien en videollamada. No supo si era una amiga, una manager de marca, o ambas. No preguntó. Esa noche, después de que Camila se quedó dormida con una copa de vino a medio terminar en la mesita y un reality show aún sonando en la televisión, Alejandro se sentó al borde de la cama, deslizando fotos de la cena en su celular. Se detuvo en una toma de él y Camila, perfectamente posados, su mano en la cintura de ella, su sonrisa radiante. Estudió la imagen durante mucho tiempo, pero en vez de sentir orgullo, sintió otra cosa. Algo hueco. Se miró en el reflejo de la ventana oscura, las luces de la ciudad parpadeando detrás como pequeñas estrellas. Se preguntó, por primera vez, si la libertad realmente valía lo que parecía valer. Y en algún lugar, a unos kilómetros de distancia, Mariana finalmente abrió el sobre de su escritorio. Leyó su contenido una vez. Luego otra. Su rostro no cambió. Su mano no tembló. Dobló el papel con cuidado y lo colocó de nuevo en su sitio. Luego tomó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. Cuando una voz respondió al otro lado, tranquila y familiar, ella dijo, «Estoy lista ahora». Y así, se hizo el primer movimiento. Comenzó como poco más que un destello, una presencia fugaz en el rincón de su mente, un rostro que surgía en momentos silenciosos, cuando Camila no hablaba, cuando no sonaba música. Cuando las distracciones de lujo se apagaban lo suficiente como para dejar respirar al silencio. Alejandro Durán, el millonario que había reemplazado a su esposa con una amante joven y brindado por su libertad como si fuera un premio, no podía explicar por qué los pensamientos sobre Mariana empezaban a quedarse. Se decía que era nostalgia. Que era natural recordar a alguien con quien compartiste más de una década de vida. Pero en el fondo, sabía que no era solo memoria. Era otra cosa. Algo insistente. Algo inquietante. Al principio, eran señales visuales. Un rastro de perfume en el vestíbulo de un hotel que olía casi igual al que solía usar Mariana. El suave tintinear de tazas de porcelana que sonaba como las mañanas en que compartían café en el solario. Una nota escrita a mano por su asistente, con bordes curvados y letra cursiva prolija que, por un momento, imitaba el estilo de ella. Eran accidentes, coincidencias, juegos de la mente. O eso se decía. Pero seguían ocurriendo, una y otra vez, como si el pasado tocara suavemente, rítmicamente, desafiándolo a reconocer su presencia. Luego llegaron los amigos en común. Alejandro no se dio cuenta de cuántas personas aún mantenían contacto con Mariana hasta que empezó a asistir a eventos y escuchar su nombre en conversaciones casuales. Me encontré con Mariana en ese evento benéfico la semana pasada, decía alguien. Oh, ¿sabías que volvió a consultoría? Dicen que sigue siendo brillante. Los comentarios nunca eran abiertamente críticos, pero Alejandro siempre notaba un cambio en el ambiente cuando su nombre salía. Una pausa. Una mirada. Un leve rastro de juicio. Le molestaba. Lo ignoraba con una sonrisa ensayada, un me alegra que le vaya bien y cambiaba el tema rápidamente. Pero por dentro, le carcomía. La primera vez que la vio de nuevo fue accidental, o al menos eso parecía. Salía de una sastrería exclusiva en el centro cuando la vio al otro lado de la calle, caminando junto a un hombre que no reconoció. Se reía de algo que él dijo, su cabeza ligeramente inclinada, su andar sereno y seguro. Se veía radiante. No de la forma fabricada y filtrada de Camila en redes sociales, sino de una forma silenciosa, digna y desconcertante. Alejandro se paralizó. Su primer impulso fue retroceder, fingir que no la había visto. Pero algo dentro de él lo mantuvo en su sitio. Observó hasta que ella dobló la esquina y desapareció. Esa noche no dijo nada a Camila. Siguió con la rutina, cena, algunas copas de vino, un intento tibio de intimidad. Pero su mente estaba en otro lugar. Repetía una y otra vez la imagen de Mariana en su cabeza, la forma en que se movía, la facilidad con la que reía. Y se odiaba por ello. Días después, recibió una invitación formal a una gala benéfica organizada por uno de sus inversionistas. Era algo habitual, nada fuera de lo común, hasta que notó el nombre en el comité del evento, Mariana Durán. Su apellido. Aún el de él. Verlo ahí le irritó más de lo que debería. Tenía todo el derecho de conservarlo, suponía. Legalmente, socialmente, no importaba. Pero verlo impreso ahí, entre logotipos y créditos de patrocinadores, lo perturbó.
Camila estaba acurrucada en el sofá junto a él, distraída con su celular. Pensó en mencionarlo, pero decidió no hacerlo. En cambio, dejó la invitación a un lado y se sirvió una copa. No le dijo a Camila que Mariana estaría en la gala. Se justificó diciendo que no era un problema. Solo una coincidencia. Además, el evento era sobre negocios y visibilidad. Camila probablemente pasaría la mayor parte de la noche posando para fotos, de todos modos. La noche de la gala llegó con su habitual pompa. Alfombra roja, paparazzi, murmullos de escándalo y éxito en igual medida. Alejandro llegó con Camila del brazo, su entrada coreografiada a la perfección. Los flashes iluminaban el camino mientras ella posaba, su vestido capturando la luz con cada movimiento. Pero los ojos de Alejandro escaneaban la multitud, y cuando se posaron sobre Mariana, su aliento se detuvo. Estaba deslumbrante. Vestida con un vestido azul marino profundo, joyería mínima, su cabello recogido de una manera que enmarcaba su rostro con elegancia sin esfuerzo. No intentaba competir con nadie. No intentaba ser vista. Pero era imposible no notar su presencia. Y no estaba sola. El hombre de la calle estaba con ella otra vez, alto, elegantemente vestido, carismático de una manera discreta pero magnética. La mandíbula de Alejandro se tensó. No lograba identificar del todo la emoción, celos, tal vez. O simple indignación. No estaba seguro. Pero algo en ver a Mariana con otro provocó una incomodidad profunda. Camila, ajena al cambio en su estado de ánimo, lo jaló hacia la pared de fotos para otra ronda de imágenes. Él accedió, sonrió, la abrazó por la cintura, fingió. Pero su mente seguía anclada al otro lado del salón. En un momento de la noche, sus caminos se cruzaron. Mariana conversaba con un grupo de invitados cerca de la barra cuando Alejandro se acercó, cóctel en mano, con Camila aún pegada a su lado como un accesorio. Sus ojos se encontraron. Duró un segundo, quizá dos, pero se sintió eterno. La expresión de Mariana no cambió. Ella asintió con cortesía, ofreció una sonrisa forzada y luego volvió su atención a la conversación. Camila ni siquiera notó el intercambio. Alejandro se terminó su trago de un solo sorbo. Esa noche, de regreso en casa, Camila no paraba de hablar sobre lo bien que habían salido las fotos, cuántos seguidores había ganado desde que las publicó. Como el diseñador ya le había ofrecido otro vestido para un evento próximo. Alejandro la escuchaba con la mitad de su atención, mirando al techo. No podía sacarse de la mente la expresión de Mariana, tan serena, tan impenetrable. Como si ya nada de lo que él hiciera tuviera importancia. A la mañana siguiente, encontró una revista de negocios sobre la encimera de la cocina, una de sus suscripciones habituales. Hojeando las páginas sin mucho interés, casi se le cayó de las manos cuando se topó con un perfil a página completa sobre mujeres en liderazgo estratégico. Ahí estaba. Mariana Durán. Un artículo especial que detallaba su regreso al mundo de la consultoría, su participación en fusiones clave, su visión sobre reestructuraciones éticas. Había una foto de ella en su escritorio, elegante y serena, con el pie de foto, Mariana Durán, consultora estratégica. La mano de Alejandro tembló ligeramente al cerrar la revista. Camila pasó junto a él, tarareando una canción pop, rumbo al vestidor con unos tacones colgando de sus dedos. Se detuvo al ver la expresión de él. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondió él, forzando una sonrisa. Solo estoy cansado. Pero no estaba cansado. Estaba atormentado. Por un fantasma que no había muerto, sino que simplemente había aprendido a vivir sin él. Los días se alargaban, pero Alejandro sentía que se le escurrían entre los dedos como arena. Se despertaba junto a Camila por las mañanas, su cabello extendido sobre la almohada de seda, dándole la espalda, la habitación bañada por la luz del sol que se filtraba entre cortinas de lino diseñadas a la medida. Se veía hermoso. Se veía perfecto. Pero el silencio entre ellos se había vuelto espeso, estirado como una cuerda de terciopelo que separaba dos mundos distantes. El mundo de Camila giraba en torno a apariencias curadas, momentos virales, contratos de influencer y el próximo viaje de lujo que pudiera presumir en línea. El mundo de Alejandro, aunque no lo admitiera, empezaba a sentirse más pequeño, confinado entre las paredes de su propio ego, perseguido por un descontento que no podía explicar. Las peticiones de Camila habían cambiado sutilmente en las últimas semanas. Ya no se trataban de aventuras espontáneas o pequeños regalos. Se habían convertido en exigencias disfrazadas de sugerencias.
Ese penthouse en el centro quedaría increíble en fotos, Alejandro decía, mostrándole imágenes guardadas de una página de bienes raíces de lujo. Podría hacer toda una campaña ahí. Él asentía, intentando no mostrar su irritación, diciéndose que no tenía importancia. Solo parte de mantenerla feliz. Pero no era solo un penthouse. Estaba el auto nuevo. La membresía del club náutico. La absurdamente costosa línea de joyería con la que quería asociarse, pero solo si él invertía primero. Camila se había vuelto más atrevida, y Alejandro, aunque renuente, había cedido cada vez. Al fin y al cabo, ¿qué más podía hacer? Él había construido esta vida. Había hecho esta cama. Ahora tenía que acostarse en ella, aunque las sábanas estuvieran forradas de agujas. Los negocios ya no eran el escape que solían ser. Las reuniones le parecían tediosas, y decisiones que antes encendían su espíritu competitivo ahora se sentían automáticas. Sus socios también lo notaron. Una tarde, durante una junta trimestral, Marcos, un socio de toda la vida, levantó una ceja desde el otro lado de la mesa. Últimamente pareces distraído, Alejandro, ¿todo bien en casa? Alejandro lo desestimó con una sonrisa cansada. Solo estoy manejando muchas cosas al mismo tiempo, dijo, sin mentir del todo, pero tampoco diciendo la verdad. La verdad era que su hogar ya no era un lugar de paz. Era un escenario. Camila había convertido cada rincón del penthouse en un set de grabación. La cocina, diseñada originalmente para funcionalidad elegante, ahora servía como fondo para videos de cocina en los que ella ni siquiera cocinaba. La sala, antes un espacio para conversaciones tranquilas por la noche, se transformó en una zona de exhibición de productos. Cada estante cargaba algo regalado por una marca o destinado a venderse a su audiencia. Alejandro a menudo se encontraba esquivando luces de aro y trípodes solo para servirse un vaso de agua. No supo en qué momento su hogar dejó de ser suyo. Una noche, tras un día particularmente agotador, entró al departamento y encontró a Camila transmitiendo en vivo. Música sonaba de fondo, las velas parpadeaban estratégicamente, y ella estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, hablando con sus seguidores sobre rituales de autocuidado y cómo el amor y el lujo son formas de sanación. Ni siquiera lo miró cuando él pasó detrás de la cámara, saludando con un gesto sutil que era más para el público que para él. Se quedó un rato en el pasillo, observándola sonreírle a extraños. Luego se dio vuelta y entró a su estudio, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Esa noche, no hablaron. No por una pelea. No por tensión. Sino porque el silencio se había vuelto más fácil que fingir. Mientras tanto, Mariana seguía apareciendo en lugares donde Alejandro no la esperaba. Primero fue un clip de una conferencia que alguien le envió, un video breve de ella hablando sobre ética empresarial y estrategia de liderazgo. Estaba segura, elocuente, dominando la sala sin levantar la voz. Luego vino un artículo publicado en una revista financiera importante. Después, otra aparición en una gala benéfica. Siempre presente. Siempre elegante. Nunca reactiva. Alejandro intentaba ignorar el nudo en su estómago cada vez que veía su nombre. Se decía que era lo que la gente hacía después del divorcio, reinventarse, recuperarse, reconstruirse. Pero una parte de él no podía quitarse la sensación de que lo hacía no a pesar de él, sino por él. Camila lo notó, eventualmente. Una mañana, durante el desayuno, dejó caer su cuchara en el tazón de smoothie y preguntó, ¿por qué tu ex está en todos lados de repente? Alejandro levantó la vista de su tablet. ¿A qué te refieres? A eso, dijo ella, empujando el tazón a un lado. Está en revistas. En línea. En eventos. La gente me pregunta por ella. Como si yo tuviera que explicar quién es. Solo está haciendo lo suyo, murmuró, quitándole importancia. Lo está haciendo muy públicamente, dijo Camila, con un tono más filoso. Y está empezando a hacerme quedar como una reemplazo. Alejandro alzó una ceja. Eres el reemplazo. Ella no se rió. Lo miró por un momento, su rostro inexpresivo, luego se levantó y se fue sin decir nada más. Una semana después, Camila convenció a Alejandro de organizar otro evento, algo íntimo pero exclusivo. Una noche de cócteles en la azotea para influencers y líderes de negocios. Dijo que era para ampliar asociaciones con marcas. Alejandro no discutió. Solo la observó mientras organizaba cada detalle con precisión militar,
desde los arreglos florales hasta una lista de invitados más pensada para la exposición que para la conexión. La noche llegó, brillante y ruidosa, llena de risas y flashes de cámaras. Camila se movía como un pavo real entre la multitud, siempre posando, siempre actuando. Alejandro permanecía junto a la barra, bebiendo lentamente, buscando a alguien con quien pudiera tener una conversación genuina. No lo encontró. Pero sí encontró otra cosa. Hacia el final de la noche, un invitado le presentó a un joven emprendedor, ojos brillantes, entusiasta, ansioso por compartir su idea de negocio. Hablaron brevemente, y en un momento, el joven dijo: «Qué curioso, su exesposa nos ayudó con parte de nuestra estrategia. Fue clave para conseguir financiamiento». Alejandro parpadeó. «Mariana». «Sí», asintió el joven. «Una mujer brillante. Nos ayudó muchísimo a optimizar operaciones. Debe estar muy orgulloso». Orgulloso. Esa palabra resonó en la mente de Alejandro mucho después de que la fiesta terminó. Orgulloso. Él la había descartado como un capítulo superado, y ahora el mundo leía su historia como si recién comenzara. Más tarde esa noche, mientras Camila roncaba suavemente a su lado, Alejandro yacía despierto mirando al techo. Sentía algo desconocido, una inquietud que no tenía nada que ver con negocios, dinero o reputación. Se sentía vacío. Se sentía expuesto. Sentía que algo se le escapaba de las manos, aunque aún no sabía qué era. Y al otro lado de la ciudad, Mariana se sentaba en su oficina, revisando otra propuesta. Su teléfono vibró con un mensaje de una amiga. «¿Adivina quién te mencionó en su fiesta esta noche?» Ella sonrió levemente, no dijo nada y siguió trabajando. Algunas historias no necesitan ser ruidosas para ser escuchadas. Algunas verdades se revelan en silencio, como sombras que se estiran bajo el peso de la tarde. Alejandro comenzaba a entender eso. Pero apenas era el comienzo. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas del penthouse, proyectando líneas doradas sobre el suelo pulido. Pero sin importar cuán hermoso luciera el sol atravesando las cortinas de lino, Alejandro no podía sacudirse el peso que se le había instalado en el pecho. Estaba sentado en la mesa del desayuno, revolviendo su café distraídamente, observando a Camila, quien se apoyaba contra la encimera en bata de seda, hablando en altavoz con una gerente de marca sobre una colaboración de productos próxima. Su risa rebotaba en el mármol, exagerada y artificial, un contraste agudo con la quietud dentro de él. Apenas escuchaba lo que decía. Solo oía el eco de algo que no podía nombrar, una inquietud que crecía cada día más. La voz de Camila volvió a atravesar el aire, arrastrándolo de nuevo al presente. «Alejandro», dijo, tapando el altavoz. «Quieren que hagamos una campaña como pareja el próximo mes. En un resort de spa en Islas Turcas y Caicos. Suena divertido, ¿no?» Parpadeó. «Claro», murmuró, forzando una media sonrisa. «Suena genial». Ella volvió a su llamada sin decir nada más, ya perdida en su propio mundo. Los dedos de Alejandro tamborileaban contra la taza de cerámica. Su apetito había desaparecido otra vez. Miró el croissant intacto en su plato, su textura perfecta, su presencia insignificante. Se preguntaba en qué momento todo había empezado a sentirse tan vacío, cuando el ruido a su alrededor se había vuelto simple estática. Más tarde esa tarde, un sobre blanco grande fue entregado al penthouse. Alejandro asumió que era otro contrato o propuesta de colaboración, uno de los tantos que recibía cada semana. Lo arrojó sobre su escritorio sin leer el nombre del remitente. Lo revisaría después. Había cosas más urgentes que atender, o al menos eso se decía. Ese mismo día, Mariana estaba sentada en una cafetería iluminada por el sol al otro lado de la ciudad, bebiendo té de manzanilla mientras revisaba documentos con una precisión tranquila que ponía nerviosos incluso a los abogados más experimentados. Se veía en paz por fuera, pero su mente era aguda, calculadora. Llevaba semanas preparándose, construyendo su caso, reuniendo las piezas, alineando todo como una orquesta silenciosa antes de tocar la primera nota. No era la venganza lo que la impulsaba, era claridad. Hubo un tiempo en el que habría luchado por el amor de Alejandro, en el que habría llorado por su traición. Pero ese tiempo ya había pasado. Ahora solo quedaban la determinación y un plan. De regreso en el penthouse, Alejandro recibió una llamada de un viejo amigo, Derek, un capitalista de riesgo con quien había hecho varios negocios lucrativos a lo largo de los años. La voz de Derek era calmada, casual, pero cargada con algo no dicho.
Oye, escucha, dijo, me topé con Mariana ayer en esa conferencia de capital privado. No sabía que ahora está asesorando al grupo McAllister. Está construyendo una reputación tremenda. La mano de Alejandro se apretó ligeramente alrededor del teléfono. Sí, ha estado activa, respondió vagamente, tratando de sonar indiferente. Derek soltó una risa. ¿Activa? Fue la oradora principal, hermano. La gente la escuchaba como si fuera realeza. ¿Seguro que no quieres adelantarte a lo que sea que esté planeando? El estómago de Alejandro se revolvió, pero su voz se mantuvo firme. No hay de qué preocuparse. Aunque, en el fondo, no estaba tan seguro. Esa noche, después de que Camila se fuera a una sesión de fotos, Alejandro se encontró solo en su oficina, mirando el sobre sin abrir de más temprano. Algo en él lo llamaba ahora. Lo abrió lentamente, esperando encontrar jerga empresarial o un esquema de patrocinio. En cambio, encontró una invitación formal. No a una conferencia. No a un evento. Sino a una cena privada. Era de Mariana. No había pretensión en el texto. Solo una dirección, una hora, y una línea al final, cena. Sin expectativas. Solo verdad. Alejandro la leyó 2 veces, luego una tercera. Rió suavemente, un sonido seco sin rastro de humor. ¿Estaba tratando de reconectar? ¿Era su forma de buscar cierre? O peor, era lástima. No sabía cuál de esas posibilidades lo inquietaba más. Pero una parte de él tenía curiosidad. Suficiente como para aceptar. La noche de la cena llegó como una nube que se arrastra lenta y baja. Alejandro se vistió con cuidado, eligiendo un traje sobrio pero caro, una declaración silenciosa de control. Camila lo cuestionó brevemente. ¿Te estás arreglando así para qué y alguna cosa de negocios aburrida? Solo una reunión, dijo, evitando su mirada. ¿Quieres que te acompañe? No, respondió demasiado rápido. Luego, corrigiéndose, no es nada. No tardaré. Llegó al restaurante a tiempo. Era un lugar tranquilo, íntimo, con iluminación suave y madera oscura en la decoración. Muy distinto a los lugares ostentosos que frecuentaba con Camila. Mariana ya estaba sentada cuando él llegó, usando un vestido verde oscuro que combinaba con su serenidad. Su cabello recogido en un nudo suelto en la nuca, su expresión serena. Levantó la mirada cuando él se acercó, ofreciendo una leve inclinación de cabeza, no una sonrisa, solo reconocimiento. «Viniste», dijo suavemente. «Tenía curiosidad», respondió él, tomando asiento frente a ella. Por un momento, ninguno habló. Un mesero trajo agua, ofreció menús. Mariana rechazó el suyo con un gesto. «Ya ordené», dijo. Alejandro hizo lo mismo. El silencio se extendió de nuevo, no incómodo sino denso, como algo esperando romperse. Finalmente, él se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿qué es esto, Mariana, una ofrenda de paz?» Ella lo miró directo a los ojos. «No. Solo una cena. Pensé que podríamos hablar. Sin abogados. Sin ruido». Él resopló con suavidad. «¿Hablar de qué? ¿Del pasado?» «No», dijo. «De lo que viene después». La frase lo impactó. Se recostó ligeramente. «¿Qué significa eso?» Pero Mariana no respondió de inmediato. En lugar de eso, le hizo preguntas. Personales. No sobre su negocio, ni sobre Camila, ni sobre sus fiestas. Sino sobre él. ¿Cómo dormía? Si alguna vez se sentía solo. Si pensaba en lo que realmente importa cuando todo lo demás desaparece. Alejandro respondió con evasivas al principio, luego con más sinceridad a medida que avanzaba la noche. No sabía por qué se abría con ella. Tal vez porque ella no reaccionaba. Solo escuchaba. Cuando llegó el postre, Alejandro sentía que empezaba a desmoronarse un poco. Miró su plato, luego a ella. «¿Por qué haces esto de verdad, Mariana?», preguntó. Ella respiró hondo, luego metió la mano en su bolso y colocó otro sobre la mesa. Él lo miró fijamente. «¿Qué es esto?» «Algo que querrás leer después», dijo. «¿Por qué no ahora?» Ella inclinó la cabeza, sus ojos suaves pero impenetrables. «Porque primero necesitas pensar. No reaccionar». Él recogió el sobre lentamente, luego lo guardó en el bolsillo de su saco. No lo abrió. No quería. Aún no. Al levantarse para irse,
Mariana se volvió hacia él una última vez. Algunas verdades, dijo en voz baja, no gritan. Solo esperan el momento adecuado. Alejandro no dijo nada. Pero mientras caminaba hacia su auto, sentía el peso del sobre presionando contra su pecho como una advertencia. Y allá arriba, en el penthouse, Camila posaba para otra foto. Sin saber que el suelo bajo su vida perfecta ya empezaba a moverse. Esa noche, Alejandro se sentó en su oficina, el sobre de Mariana descansando al borde del escritorio como un capítulo sin abrir que no estaba seguro de querer leer. La ciudad brillaba detrás de él, las ventanas parpadeando como estrellas contra el cristal. El ruido del mundo parecía lejano en ese momento, solo el lento tic-tac de su reloj y el zumbido constante de la tensión que llevaba semanas acumulándose dentro de él. No le habló a Camila sobre la cena. Le dijo que tenía una reunión tardía y volvió al penthouse mucho después de que ella se durmiera. Ella no hizo preguntas al día siguiente, demasiado ocupada planeando su próxima campaña. Pero la mente de Alejandro no estaba en sesiones de fotos ni patrocinios ni colaboraciones. Estaba en el sobre que ahora sostenía entre sus dedos. Lo volteó lentamente, leyendo la caligrafía de Mariana una y otra vez antes de finalmente deslizar su dedo bajo la solapa. Dentro había una sola hoja de papel. Una carta mecanografiada. Sin declaraciones dramáticas, sin amenazas. Solo unas cuantas frases, simples y directas. Ella hablaba sobre cómo la vida tiene una forma extraña de regresar a la verdad. Que algunas cosas, cuando no se dicen, terminan explotando cuando menos se espera. Que no pretendía hacerle daño, pero que él necesitaba entender lo que siempre había estado ahí, incluso si eligió no verlo. Y finalmente, una invitación. No era a otra cena, ni a un enfrentamiento. Era a una reunión, un evento privado y elegante que Mariana organizaría en una semana. No cualquier evento. Una cena a la que asistirían amigos en común, socios de negocios y algunos representantes de medios cuidadosamente seleccionados. Un entorno que Alejandro reconoció de inmediato como sutil pero público. El tipo de reunión donde las apariencias lo son todo y el silencio puede decir más que las palabras. Mariana no solo lo había invitado. Lo había colocado en un escenario donde cualquier verdad que planeaba revelar sería presenciada por ojos que importaban. Y le dejó una elección, presentarse o no. De cualquier manera, la mesa estaría puesta. Alejandro no respondió a la carta. La dobló con cuidado y la volvió a colocar en el sobre, guardándola dentro de un cajón que rara vez abría. Pero cada vez que pasaba junto a ese cajón, sentía que lo llamaba. A medida que pasaba la semana, Camila permanecía ajena. Estaba enfocada en elegir atuendos para su próxima campaña, agendando citas para el cabello, grabando clips tras bastidores de su rutina de cuidado de piel. Alejandro la observaba a veces, no con el mismo deseo de antes, sino con un tipo extraño de desapego, como si viera a un personaje en una obra en la que ya no quería actuar. Notaba como cada sonrisa que ella mostraba estaba diseñada para una cámara, como cada palabra que pronunciaba era una línea ensayada para un público que adoraba las ilusiones. Y empezó a sentirse asfixiado por el peso de todo eso. La casa ya no era un hogar. Era una sala de exhibición. Y él no era una pareja. Era un accesorio. La noche de la cena de Mariana llegó con un aire fresco, el primer susurro del otoño rozando los bordes de la ciudad. Alejandro se vistió lentamente, eligiendo un traje azul marino oscuro y una corbata negra. Sin ostentación, sin extravagancia. Solo elegancia. Camila se asomó al dormitorio mientras él ajustaba sus mancuernillas. ¿Vas a salir otra vez?, preguntó, claramente sorprendida. Sí, dijo él, sin volverse a verla. ¿Otro asunto de negocios? Algo así. Ella se quedó un momento parada, los brazos cruzados, luego se marchó sin decir más. Alejandro no dio explicaciones. No estaba seguro de poder. El evento se llevó a cabo en un comedor privado dentro de uno de los hoteles más antiguos de la ciudad, un lugar conocido no por su glamour, sino por su poder silencioso. Al entrar al salón, lo recibió un murmullo bajo de conversación. Velas parpadeaban sobre la larga mesa de caoba, proyectando sombras suaves sobre el cristal reluciente y la cubertería pulida. Era íntimo, pero innegablemente intencional. Mariana estaba al fondo del salón, conversando con un pequeño grupo de invitados. Su vestido era de un burdeos profundo, su postura impecable, su presencia imponente de una manera que no necesitaba atención para ser notada. Alejandro se movió por la sala, saludando a rostros conocidos.
Algunos ofrecían sonrisas corteses, otros miradas más curiosas. Todos sabían quién era. Y todos notaron que estaba solo. Cuando Mariana lo vio, no reaccionó con sorpresa. Le ofreció la misma leve inclinación de cabeza que le había dado en su cena. Era un reconocimiento sin invitación. Aún así, algo en su mirada lo inquietó. No porque fuera fría, sino porque no lo era. Era firme. Medida. Como si ya hubiera hecho las paces con algo que él ni siquiera había comenzado a comprender. La cena se sirvió en varios tiempos. Las conversaciones se desarrollaban en voz baja, pero con una tensión latente. Alejandro se sentó frente a Mariana, observándola mientras ella reía suavemente por algo que alguien había dicho, con sus dedos descansando con ligereza sobre el borde de su copa de vino. Cada movimiento que hacía parecía intencional, pero sin esfuerzo. No podía decir si era confianza o desapego. Tal vez ambos. A mitad del plato principal, Mariana se levantó. La sala cayó en silencio casi naturalmente, como si todos percibieran el cambio sin necesidad de ser advertidos. No alzó la voz. No lo necesitaba. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, dijo. Significa mucho para mí compartir esta velada con personas que han sido parte de muchos capítulos de mi vida. Siguieron asentimientos corteses y aplausos suaves. Pero luego continuó. A veces, avanzar requiere reconocer lo que antes elegimos ignorar. No para reabrir viejas heridas, sino por la claridad que eso brinda. La verdad tiene su propio tiempo para aparecer. Y esta noche, creo que ha llegado. Metió la mano en su bolso y, con la misma calma que la había caracterizado toda la noche, colocó un pequeño sobre blanco sobre la mesa. Justo frente a Alejandro. La sala se congeló. El corazón de Alejandro latía más rápido. No tomó el sobre de inmediato. Sus ojos se movían entre este y el rostro de Mariana. Ella no se inmutó. Simplemente esperó. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz baja. Una verdad que no pediste, respondió ella. ¿Pero qué importa? La tensión en la sala se hizo espesa, cargada de suposiciones. Algunos invitados se miraban entre sí, sin saber si quedarse en silencio o fingir que no estaban presenciando algo monumental. Alejandro recogió el sobre lentamente, sus manos más frías de lo que esperaba. Dudó antes de abrirlo. Dentro había un solo documento. Una prueba de ADN. El aire se le atascó en la garganta. Sus ojos recorrieron el papel una vez. Luego otra. Y otra más. El silencio lo envolvía. Mariana no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Y aunque no se pronunció una sola palabra, todos en esa sala entendieron lo que acababa de suceder. Y Camila, a kilómetros de distancia, aún posaba bajo luces suaves, sonriendo frente a una cámara, completamente ajena a que su mundo estaba a punto de colapsar por el peso de una sola hoja de papel. El silencio dentro del salón se volvió más fuerte que cualquier voz. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Las conversaciones se detuvieron a la mitad de una frase. Todas las miradas se posaron en Alejandro, que sostenía el documento en sus manos, sus dedos aferrados al papel, los nudillos pálidos mientras el peso de lo que estaba leyendo se asentaba lentamente. No dijo nada al principio. No podía. Las palabras en la página eran claras, impresas en lenguaje médico estéril, pero su significado atravesaba la armadura cuidadosamente construida de su ego como una hoja de afeitar a través de seda. El nombre bajo padre presunto era el suyo. El resultado debajo era aún más claro. Probabilidad de paternidad, 0.0%. La sala no necesitaba explicación. El silencio lo decía todo. Los ojos de Alejandro se alzaron, encontrando la mirada firme de Mariana. Ella no se había movido. No mostraba soberbia, ni emoción, ni confrontación. Se veía, resuelta. Serena. Casi desapegada. Y eso lo inquietaba más que si le hubiera lanzado el papel a la cara o le hubiera gritado frente a todos. Sin actuaciones, sin monólogos dramáticos. Solo la simple y devastadora verdad, entregada con precisión clínica y una elegancia inquebrantable. No podía apartar la vista. Y por primera vez en años, Alejandro Durán, el hombre que creía que sus decisiones estaban por encima de las consecuencias, no tenía palabras. Intentó hablar, formar una frase que explicara el caos que se desataba dentro de él. Pero su boca estaba seca, su garganta cerrada, su mente un campo de batalla de incredulidad y pánico.
Se levantó lentamente, la silla raspando el suelo detrás de él, y el suave sonido sonó como un trueno en el aire pesado. Los invitados se removieron en sus asientos, incómodos ahora, sin saber qué papel debían interpretar en este teatro inesperado. Algunos voltearon educadamente. Otros fingieron examinar su vino. Unos pocos no pudieron evitar mirar, incapaces de apartar la vista del espectáculo que se desarrollaba ante ellos. «¿Qué es esto?», logró decir finalmente, su voz tensa, quebradiza, más débil de lo que quería. Mariana no respondió de inmediato. Tomó su copa de vino, bebió un sorbo pausado, luego la dejó sobre la mesa. «Es exactamente lo que parece», dijo. «Una verdad que llevas demasiado tiempo ignorando». La voz de Alejandro se alzó un poco, como si el volumen pudiera compensar el miedo que empezaba a tomarlo. «¿Hiciste esta prueba sin mi conocimiento, sin mi permiso?». Ella volvió a mirarlo, sin inmutarse. «La hice porque merecía saber la verdad. Porque un niño vino al mundo y se esperaba que yo me hiciera a un lado mientras tú desfilabas como si todo estuviera claro. Pero yo no buscaba venganza, Alejandro. Buscaba hechos». «¿Pero por qué ahora?», soltó, su voz quebrándose. «¿Por qué traer esto aquí, frente a todos?». Mariana exhaló lentamente, no con fastidio, sino con paciencia. «Porque en privado no escuchas. Nunca lo has hecho. Pero quizá lo hagas cuando haya testigos». El rostro de Alejandro se sonrojó, la humillación ardiéndole la piel como fuego. Podía sentir el juicio en la sala, el cambio brusco de energía mientras personas que antes lo admiraban ahora lo miraban con algo más cercano a la lástima. O peor, a la repulsión. Se aferró al respaldo de su silla, tratando de mantenerse en pie. Quería irse. Quería gritar. Quería fingir que esto no estaba pasando. Pero estaba pasando. Y ocurría frente a cada persona que alguna vez le estrechó la mano o brindó por su éxito. Uno de los invitados, un abogado prominente que había trabajado con Alejandro años atrás, se aclaró la garganta y miró el documento en sus manos. «¿Puedo?», preguntó, señalando el papel. Alejandro dudó, luego lo entregó sin decir palabra. El hombre lo examinó brevemente, sus cejas levantándose apenas. «Esto es legítimo», dijo en voz baja, como si confirmara algo que nadie se atrevía a decir. «He visto documentos de esta clínica antes. Es auténtico». Una ola de murmullos recorrió la sala como viento entre hojas. La respiración de Alejandro se volvió más pesada. Lo sentía, las grietas formándose en la imagen que había tardado años en construir. Y ya no había forma de detenerlo. No había forma de desver la verdad. No había forma de deshablar el silencio. «¿Camila lo sabe?», preguntó, apenas en un susurro. Mariana asintió una vez. «Lo sabrá». Las rodillas le fallaron un poco y volvió a sentarse, los ojos desenfocados, los pensamientos en espiral. En su mente, repetía cada momento, cada conversación, cada suposición que había hecho. El bebé que Camila había llevado, el que dijo que era suyo, la razón por la que había justificado su trato cruel hacia Mariana, la razón por la que tan fácilmente había tirado por la borda la vida que habían construido juntos. Todo había sido una mentira. Una mentira que nunca cuestionó. Porque era conveniente no hacerlo. Mariana lo miró una última vez, no con odio, sino con algo peligrosamente parecido a la compasión. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. «No quería que lo descubrieras así», dijo en voz baja, «pero necesitaba que entendieras lo que realmente costó tu libertad». Alejandro no respondió. No podía. La sala aún zumbaba suavemente a su alrededor, las conversaciones retomándose en un esfuerzo por diluir la tensión, pero el daño ya estaba hecho. Su dignidad yacía rota sobre esa mesa, expuesta por una sola hoja de papel que desgarró cada ilusión que había construido. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se había ido y los meseros comenzaban a recoger los platos, Alejandro permanecía sentado, sin moverse. El abogado que había verificado el documento se le acercó una vez más, con una mirada compasiva. «Deberías prepararte», dijo. «Esto va a salir. Alguien hablará. Cosas como esta siempre se saben». Alejandro no respondió. Miraba su copa de vino vacía, girando las últimas gotas en el fondo como si pudieran darle respuestas. Afuera del restaurante, Mariana subía a un coche que la esperaba. Al cerrarse la puerta tras ella, se permitió una respiración profunda, del tipo que solo llega después de soltar, de resolver, de reclamar algo que una vez le fue arrebatado. En el penthouse,
Camila se paraba frente al espejo, ajustando el tirante de su nuevo vestido de diseñador. Se preparaba para asistir a una fiesta de lanzamiento, sin saber que en cuestión de horas, su nombre sería susurrado en cada rincón de la ciudad. No tenía idea de que el hombre que creía haber conquistado ahora se sentaba en silencio, devastado por una verdad que ella había intentado con todas sus fuerzas mantener enterrada. Pero la verdad había salido a la superficie. Y sus ecos apenas comenzaban. Alejandro estaba de pie frente a las enormes ventanas de su penthouse, el horizonte de la ciudad extendiéndose sin fin ante él, pero no lo veía. Su reflejo en el vidrio le parecía ajeno, el traje arrugado de la noche anterior, los ojos rojos por no haber dormido, las venas de su sien palpitando con tensión. Sus manos temblaban levemente al sostener un vaso de whisky, el líquido ámbar girando sin ser probado. Los muebles elegantes, las obras de arte millonarias, las alfombras importadas bajo sus pies, nada lo sostenía ya. Todo aquello que alguna vez usó para definirse de pronto se sentía absurdamente hueco. El silencio del espacio, que antes le parecía reconfortante, ahora gritaba. No había hablado con Camila desde que volvió de la cena. Ni siquiera la había mirado. No podía. Porque ahora lo sabía. Sabía todo. Y ya no podía fingir lo contrario. La prueba de ADN seguía sobre su escritorio, su presencia más asfixiante que cualquier confrontación. La había leído 5 veces. Se había memorizado cada línea, cada estadística, cada término técnico, como si repetirlo pudiera cambiar el resultado. No lo hizo. Nada lo hizo. Y ahora, todo lo que podía ver al mirar atrás al último año de su vida era el inmenso peso de lo ciego que había sido. Había cambiado la lealtad por el deseo, la sustancia por la imagen, la compañía por la actuación. Y el precio no era solo personal, estaba a punto de volverse dolorosamente, públicamente profesional. Para media mañana, su teléfono estaba colapsado. Primero fue un mensaje de Marcos, uno de sus socios más cercanos. Luego un buzón de voz de Derek. Después, una cadena de mensajes sin leer de miembros del consejo, inversionistas, conocidos en común. Todos llevaban el mismo tono debajo de las palabras cuidadosamente escritas, preocupación con curiosidad, apoyo con sospecha. Un mensaje en particular le revolvió el estómago. Era de un contacto de medios que conocía desde hace años. Fuera de récord, los rumores se están esparciendo rápido. Tal vez deberías adelantarte a esto. Arrojó el teléfono al sofá, la pantalla aún encendida con notificaciones. No podía obligarse a responder. No todavía. Necesitaba tiempo para pensar, prepararse, averiguar cómo lucía siquiera el control de daños en una situación así. Pero el tiempo ya se estaba acabando. En la otra habitación, Camila finalmente salió del dormitorio, su expresión cautelosa, el aire de indiferencia habitual reemplazado por una tensión contenida. Llevaba una bata de seda blanca, el cabello recogido en un chongo desordenado, el teléfono en la mano, el rostro pálido. Su voz era tensa cuando habló. No estás respondiendo a nadie. Alejandro no la miró. No tengo nada que decir. ¿Vas a ignorarlo simplemente? Se giró bruscamente hacia ella. ¿Qué exactamente quieres que diga, Camila? Que estoy encantado de descubrir que me han mentido, que toda la base de este circo en el que hemos vivido fue una farsa. Ella se tensó. No te atrevas a poner todo esto sobre mí. Mentiste, soltó. Me hiciste creer que ese niño era mío. Me dejaste humillarme, destruir un matrimonio, romper relaciones, construir una vida basada en una mentira. ¿Entiendes siquiera lo que eso significa? Los ojos de Camila se entrecerraron, su tono se volvió defensivo. Nunca preguntaste. Solo asumiste. Y yo lo permití. Pero no finjas que esto es todo sobre una traición noble. Querías una excusa para dejarla. Yo solo fui conveniente. Las palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. No porque no fueran ciertas, sino porque lo eran. Nunca había cuestionado el embarazo. Lo había aceptado porque le daba una narrativa fácil, una razón para desligarse de Mariana sin parecer el villano. Y ahora, no solo esa narrativa se desmoronaba, sino que era destrozada frente a las mismas personas de cuyo respeto dependía. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Camila con frialdad. La voz de Alejandro fue baja, casi un gruñido. Ahora, me encargo de las consecuencias. Y tú, te sugiero que empieces a empacar. Ella soltó una risa desdeñosa. ¿Crees que puedes simplemente echarme? Este lugar nunca fue tuyo, dijo sin emoción.
Fuiste una invitada. Un capricho temporal. Y ahora, eres un riesgo. Sus ojos brillaron de furia, pero él ya se alejaba, su mente girando con cálculos. Control de daños. Estrategia de prensa. Asesoría legal. No sabía ni por dónde empezar. Para el mediodía, los medios ya habían recogido la historia. Una fotografía filtrada de la prueba de ADN, borrosa pero lo suficientemente legible como para causar revuelo, apareció en una columna de chismes. En pocas horas, era tendencia en línea. Los titulares variaban en tono, pero todos decían lo mismo: escándalo, engaño, traición. Alejandro Durán, el millonario hecho a sí mismo, había sido expuesto públicamente, su vida privada convertida en festín para periodistas y carroñeros de redes sociales. Los reporteros empezaron a llamar a su oficina. Los clientes comenzaron a posponer reuniones. 2 inversionistas clave solicitaron llamadas urgentes para discutir preocupaciones sobre la integridad de la marca. Y luego llegó el golpe final, una carta del consejo de uno de sus emprendimientos más prominentes, solicitando su retiro temporal del cargo directivo en espera de la clarificación de asuntos personales que podrían impactar la reputación de la empresa. No era un despido, pero sí una advertencia. Alejandro se sentó en su estudio mientras pasaban las horas, viendo cómo todo se desmoronaba en tiempo real. El imperio que había construido con tanto cuidado, ladrillo a ladrillo, ahora temblaba en sus cimientos. Todo porque eligió la ilusión sobre la verdad. Subestimó a Mariana. Subestimó cómo el silencio, cuando se maneja con precisión, puede ser el arma más devastadora de todas. Esa noche, Camila se había ido. Sin una salida dramática. Sin lágrimas. Solo silencio y un closet vacío. Alejandro no fue tras ella. Ni siquiera lo notó al principio. Su atención estaba en otra parte, en llamadas con abogados, en borradores de comunicados, en estrategias que se sentían cada vez más inútiles. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera, Alejandro volvió a mirar el sobre que Mariana le había entregado. Lo abrió de nuevo, leyó la prueba una vez más, como si esperara que algo cambiara. Pero no lo hizo. Más tarde esa noche, se entregó un segundo sobre en su puerta. Sin remitente. Solo su nombre al frente. Dentro, un membrete formal de una firma de abogados prestigiosa. Una demanda. Interpuesta por Mariana. Cargos por daño emocional, perjuicio reputacional, coerción financiera y difamación. Adjunta venía una gruesa pila de pruebas, incluyendo evidencia de su manipulación económica durante el divorcio y registros de declaraciones públicas que había hecho sobre ella. No era un ataque personal, era estratégico. Preciso. Implacable. Y destruiría lo que quedaba de su credibilidad si llegaba a juicio. Alejandro dejó caer el sobre su escritorio, se recostó en su silla y miró al techo. Sentía que las paredes se cerraban, no de forma metafórica, sino física. El peso de todo lo que había ignorado, desestimado, minimizado, ahora le presionaba las costillas. Pensó en llamar a alguien. Derek, Marcos, a quien fuera. ¿Pero qué podía decir? ¿Qué podía decir que no sonara a desesperación? Afuera, una ráfaga de viento golpeó contra las ventanas, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Durán sintió frío. Estaba empezando a entender lo que era la verdadera pérdida, no solo la pérdida de estatus o dinero o reputación, sino la pérdida de las mismas ilusiones sobre las que había construido su vida. Y ya no había vuelta atrás. No ahora. No nunca. La luz de la mañana hizo poco para calentar la tensión que se había enroscado en cada rincón del penthouse de Alejandro. Se colaba por las altas ventanas como un invitado no deseado, iluminando los restos de un hombre que alguna vez pensó que era intocable. Alejandro estaba sentado en la mesa del comedor, con una taza de café intacta frente a él, el vapor ya desvanecido, la amargura igualando el sabor en su boca. Junto a la taza estaban los documentos de la demanda, una pila implacable de papeles, meticulosamente preparados e imposibles de ignorar. Su nombre impreso una y otra vez en negritas, términos legales danzando en las páginas como una sentencia tallada en piedra. Daño emocional. Coerción financiera. Daño a la reputación. Difamación. Cada acusación se sentía como un espejo reflejando de vuelta cada decisión imprudente que había tomado. Su abogado lo había llamado temprano esa mañana, con la voz tensa de urgencia, preguntando si ya había visto los documentos. Alejandro apenas pudo responder. Sí, los había visto.
Sí, entendía lo que significaban. No sabía por dónde empezar a deshacer esto. No era solo una demanda privada. El equipo legal de Mariana la había presentado de forma que garantizaba visibilidad. Registros públicos. Accesibles a la prensa. Cada moción, cada declaración, cada palabra dicha en esa sala sería sometida a escrutinio. Ella no solo lo estaba haciendo responsable. Estaba mostrando al mundo exactamente quién era el detrás de los trajes de diseñador y los discursos pulidos. Para media mañana, los titulares habían pasado de susurros a cobertura completa. Todos los medios importantes habían recogido la historia. Millonario enfrenta demanda de exesposa tras escándalo de ADN. La caída de Alejandro Durán, de las salas de juntas a los tribunales. Incluso las revistas de negocios más serias se sumaron, analizando el impacto potencial de su desgracia personal sobre las empresas vinculadas a su nombre. Ya no era el hombre que entraba a una sala e imponía respeto con solo su presencia. Ahora, era una advertencia. Un símbolo de cómo la arrogancia termina enfrentando consecuencias. Trató de enfocarse en una estrategia, de hacer llamadas, de mantener reuniones con su equipo legal. Pero cada palabra a su alrededor sonaba hueca, cada aseguramiento sonaba a negación. El daño ya no era teórico, era tangible, inmediato, propagándose como fuego sobre sus relaciones profesionales. Uno a uno, los miembros del consejo se distanciaban. Los socios pedían la suspensión temporal de proyectos. Los clientes pausaban contratos a la espera de más información. El imperio que una vez lideró ahora se desmoronaba bajo sus pies, y ningún discurso podía ocultar las grietas. Y aún así, en medio de todo este caos, Mariana permanecía en silencio. No había hablado con los medios. No había dado entrevistas ni publicado declaraciones. Su fuerza no estaba en el volumen, sino en la compostura. En permitir que la verdad hablara por sí misma. En dejar que la propia historia de Alejandro hablara por él. Ese silencio la hacía más fuerte, más creíble, más digna. Y a él lo hacía verse más pequeño con cada hora que pasaba. En un intento desesperado por recuperar algo de control, Alejandro llamó a Camila. Ella no le había hablado desde que se fue, pero necesitaba oír su voz, necesitaba saber dónde se encontraba en todo esto. La llamada sonó 2 veces antes de ir al buzón. Llamó de nuevo. Lo mismo. Le escribió, esperando una respuesta, pero el mensaje quedó sin leer. Ella había desaparecido tan rápido como había llegado a su vida, sin lealtad, sin explicaciones, solo ausencia. Y quizás eso también era lo que él merecía. Miró fijamente el teléfono en su mano, los dedos temblando con la urgencia de estrellarlo contra la pared. Pero la rabia no arreglaría nada. Ya lo sabía. Había construido todo sobre una ilusión, sobre la actuación, las apariencias, una versión del éxito sin raíces. Y ahora había llegado el viento, y todo se desmoronaba. Los días siguientes se mezclaron unos con otros. Reuniones interminables con abogados, estrategas, asesores de relaciones públicas. Todos ofrecían soluciones, pero ninguno ofrecía esperanza. La tormenta mediática se intensificó, y hasta sus antiguos aliados empezaron a retirarse, emitiendo declaraciones cuidadosamente redactadas para tomar distancia. Se estaba volviendo tóxico por asociación. El hombre que todos solían alabar ahora inspiraba cautela y murmullos. El hombre con quien todos querían ser vistos era ahora alguien de quien nadie quería estar cerca. Una tarde, mientras revisaba la última moción presentada por los abogados de Mariana, Alejandro notó algo enterrado en la sección de anexos. Una transcripción de una conversación que apenas recordaba, una que tuvo en un evento público, burlándose casualmente de Mariana ante un grupo de conocidos. Había sido captada por un micrófono abierto. La llamó peso muerto, dijo que no tenía nada que aportar, que estaba mejor con alguien que de verdad llamara la atención. Recordaba haberse reído después, satisfecho consigo mismo. Y ahora, esas palabras eran parte del expediente legal. Prueba de su carácter. Prueba de su crueldad. Cerró el archivo y se recostó en su silla, presionando los dedos contra las sienes. Cada decisión, cada comentario descuidado, cada impulso egoísta, todo volvía ahora, apilado contra él como una ola gigante. Y no importaba cuánto dinero arrojara al problema, no podía deshacer lo que ya se había puesto en marcha. Esa noche, se encontró solo en la sala, rodeado de silencio y sombras. Sirvió otra copa, no por consuelo, sino por costumbre. El vaso temblaba ligeramente en su mano. Encendió la televisión,
pasando sin pensar los canales hasta detenerse en un segmento de noticias que analizaba la demanda. Un panel de expertos diseccionaba su caída como buitres sobre un cadáver. Observó en silencio mientras hablaban de su mal juicio, su arrogancia, las consecuencias de un ego descontrolado. Y entonces, uno de los comentaristas dijo algo que lo cortó más profundo que todo lo que había oído esa semana. No se trata solo de un escándalo, dijo el hombre. Se trata de rendir cuentas. Durante años, Alejandro Durán caminó por el mundo sin consecuencias. Ahora, finalmente, las consecuencias han llamado a su puerta. Alejandro apagó la televisión y miró la pantalla negra, su propio reflejo mirándolo de vuelta. No reconocía al hombre que veía. Ya no era el empresario poderoso. No era el esposo exitoso, ni la figura admirada, ni el ícono social. Era un hombre deshecho por sus propias decisiones. Un hombre que confundió el silencio con debilidad, la distancia con insignificancia, y el amor con obligación. Y mientras las horas pasaban y la ciudad seguía adelante sin él, Alejandro se sentaba en el silencio, solo con la verdad que había tardado tanto en llegar, y que ahora se negaba a irse. Porque la demanda no era solo el comienzo de una batalla legal. Era el comienzo de su rendición de cuentas. La tormenta no había pasado. Solo había cambiado de forma. Lo que comenzó como susurros, luego se convirtió en titulares, ahora se solidificaba en consecuencias que resonaban mucho más allá de los tribunales. Alejandro Durán, antes un nombre que inspiraba admiración y envidia en salas de juntas y revistas de negocios, ahora aparecía en columnas de chismes, memes y análisis públicos de su colapso moral. Su imperio, construido no solo sobre ganancias, sino sobre una imagen, ya no era firme. Su rostro seguía en las portadas, pero no por triunfos ni innovación. Ahora era el símbolo de cuán rápido puede desmoronarse la ilusión de poder de un hombre cuando choca contra la verdad. Aún caminaba por los pasillos de sus propias oficinas, pero la atmósfera había cambiado. Las puertas que antes permanecían abiertas ahora se cerraban discretamente cuando pasaba. Las conversaciones se detenían. El personal bajaba la mirada a sus pantallas, evitando el contacto visual. La deferencia habitual fue reemplazada por una distancia educada, una cortesía fría que dolía más que la hostilidad abierta. Incluso sus colaboradores más leales parecían ahora inseguros de cómo actuar a su alrededor. Nadie quería estar demasiado cerca del hombre cuya reputación era radiactiva. Las reuniones se volvieron más breves, más clínicas. Los socios hacían preguntas directas sobre gestión de riesgos, planes de contingencia, percepción pública. Cada frase se medía con cuidado, cada decisión evaluada no por mérito, sino por imagen. Sus opiniones, antes palabra sagrada, ahora eran anotadas con cortesía y luego ignoradas. Podía sentirlo, su influencia deslizándose entre las grietas como agua entre los dedos. No lo estaban echando directamente, pero podía leerlo en cada muro de cristal. Alejandro Durán ya no era el pilar. Era el problema. En casa, si aún podía llamarlo así, reinaba el silencio. El penthouse estaba vacío, resonando con pasos y conversaciones antiguas. Camila había regresado brevemente, solo para recoger sus cosas, con ayuda de un servicio de mudanza de lujo. No lo miró. No habló más allá de lo necesario. Su despedida no fue amarga, fue indiferente, y de algún modo eso dolía más. No hubo confrontación, ni discusión final, ni salida dramática. Solo una puerta abierta, una maleta rodando y el clic suave de los tacones alejándose por el pasillo. Él observó desde el balcón mientras el auto se iba, sintiendo nada más que un vacío donde antes residía el orgullo. Una tarde, llegó otro sobre a su puerta. No era una demanda esta vez. No un escándalo. Solo una invitación. Era de la universidad donde Mariana había sido nombrada recientemente como parte del consejo asesor de un programa de ética en el liderazgo. El evento era una ceremonia formal para honrar a los nuevos miembros del consejo. Adjunto venía un programa, y su nombre estaba resaltado en letras doradas. Lo observó durante un largo rato, sin saber por qué lo afectaba tanto. Tal vez porque era otro recordatorio de todo lo que ella se había convertido sin él. Tal vez porque era todo lo que él pensó que solo él podía lograr, y ahora lo había hecho mejor la mujer que una vez desechó. No asistió. No podía. No quería enfrentarse a las personas que lo verían en esa sala, no como un par, sino como el hombre al que ella había superado. En su lugar, vio la ceremonia en línea. La universidad la transmitió en vivo. Mariana subió al escenario con gracia, aceptó su reconocimiento con una compostura humilde.
Su discurso fue simple, poderoso. Habló de resiliencia, de verdad, de la fuerza silenciosa que se necesita para soportar lo que no puede ser gritado. Nunca lo mencionó. No lo necesitaba. Su presencia decía todo. Más tarde esa semana, visitó un restaurante que solían frecuentar. Se sentó en una mesa en la esquina, solo, bebiendo algo que realmente no deseaba. Miró el espacio donde solían sentarse juntos, cuando las conversaciones eran suaves y las manos se encontraban sobre manteles blancos sin tensión. Recordó la risa de Mariana, cómo apoyaba la barbilla en la mano mientras lo escuchaba hablar, cómo hacía que las noches ordinarias se sintieran como rituales. Pensó en la vida que tuvieron, cómo ella estuvo a su lado durante los años que ahora llamaba la etapa de construcción, cuando el éxito era solo una idea y el amor la única certeza. Se preguntó si ella alguna vez lo extrañaba. Se preguntó si lo extrañaba a él. Lo dudaba. El mesero trajo la cuenta, y al buscar su cartera, notó algo curioso. Una nota estaba doblada junto al recibo. No era del personal. Era de alguien en el restaurante, aunque la firma era anónima. A veces, las cosas que abandonamos son las únicas que realmente nos anclaban. Miró las palabras, luego miró a su alrededor, pero no vio a nadie conocido. La nota lo sacudió más de lo que debía. No solo por la verdad que contenía, sino por la forma en que reflejaba sus propios pensamientos, los que no se atrevía a decir en voz alta. La dobló y la guardó en el bolsillo de su saco, junto a su teléfono, que volvió a vibrar con llamadas perdidas de su equipo legal. La demanda seguía su curso. Las declaraciones estaban programadas. Mariana seguía profesionalmente distante, comunicándose solo a través de sus abogados, sin titubear ni una vez. No quería más dinero. No buscaba venganza. Quería registro. Quería la verdad sobre papel. Quería que lo que se hizo en la sombra fuera reconocido a la luz del día. Y lo estaba consiguiendo. La riqueza de Alejandro aún podía comprarle comodidad, aún podía protegerlo de las consecuencias financieras más duras, pero no podía devolverle lo que había perdido. No podía hacer que la gente olvidara al hombre que había sido. No podía hacer que él mismo lo olvidara. Había intentado encerrar sus errores en compartimentos, enterrarlos bajo nuevos proyectos y eventos brillantes. Pero ahora caminaban con él. Cada sala que pisaba, lo seguían. Cada conversación, cada interacción, tenía un subtexto. La gente lo veía ahora no como un líder, sino como un hombre que dejó escapar todo lo que importaba. Una mañana, se paró frente al espejo más tiempo de lo normal. Examinó su rostro, las líneas más profundas ahora, las canas en su cabello ya no distinguibles, solo cansadas. No reconocía al hombre que lo miraba. Había construido un imperio, pero en el proceso, había demolido su propia base. Buscó libertad, y en su lugar encontró aislamiento. Buscó poder, y encontró exposición. Persiguió a una amante joven, y perdió a una compañera de vida. Cambió sabiduría por orgullo, amor por ego, verdad por ilusión. Y ahora, el eco de esas decisiones resonaba en cada rincón de su vida. Porque cuando los aplausos se apagan y las luces se atenúan, lo que queda no es lo que has construido, sino en quien te has convertido. Y Alejandro Durán apenas empezaba a entender lo que eso realmente significaba. Los ecos de las consecuencias no se habían desvanecido, simplemente se habían transformado en algo más frío, más pesado, más permanente. Alejandro Durán ya no caminaba con el mismo porte orgulloso, ya no vestía sus trajes a medida como si fueran armadura, ya no entraba en una sala esperando que la gente se levantara en reconocimiento. Ahora, cuando llegaba a cualquier lugar, había vacilación, pausas en las conversaciones, susurros lo suficientemente bajos como para doler, miradas que no se quedaban por admiración sino por curiosidad. Se había convertido en un hombre despojado del privilegio tácito que antes daba por sentado. El apellido Durán ya no abría puertas, generaba cautela, incomodidad y el cálculo silencioso del riesgo. Seguía siendo rico, seguía siendo técnicamente poderoso, pero ya no era influyente. Ya no era respetado. Ya no era intocable. Después de que la tormenta mediática se calmó lo suficiente como para permitir un escrutinio más profundo, vino la verdadera caída profesional. La demanda había sido un golpe, pero fue la ficha de dominó que desencadenó el verdadero colapso. Varios de sus inversionistas disolvieron formalmente sus alianzas, citando riesgo reputacional. Proyectos que antes parecían inamovibles fueron cancelados abruptamente o entregados a otras firmas.
Alejandro recibió notificación oficial de que su puesto en 2 juntas corporativas estaba siendo revocado en interés de la confianza pública y la integridad fiduciaria. Uno de sus emprendimientos más emblemáticos, un proyecto de desarrollo de lujo de alto perfil, perdió a sus principales financiadores en una semana. Sin ellos, el proyecto murió, y con él, su último símbolo de avance. A puertas cerradas, su equipo legal empezó a hablar de acuerdos. Ya no hablaban de ganar, hablaban de minimizar daños. El caso de Mariana era sólido, meticulosamente documentado, emocionalmente poderoso y basado en hechos. No buscaba una compensación desmesurada. Buscaba algo mucho más difícil de contrarrestar: dignidad, reconocimiento, rendición de cuentas. Y cada negociación en la que Alejandro participaba estaba ensombrecida por las pruebas que ella tenía. No solo la prueba de ADN, sino testimonios, grabaciones, documentos financieros, incluso correos electrónicos en los que él se burlaba de su inteligencia y minimizaba su rol en su éxito. Él mismo le había entregado las herramientas de su propia reivindicación, sin saber que cada palabra descuidada algún día sería sostenida a la luz. En privado, Alejandro empezó a desmoronarse. No estaba acostumbrado al silencio. No estaba acostumbrado a ser ignorado. No estaba acostumbrado a ser dejado de lado. Incluso los amigos que antes consideraba leales se habían vuelto silenciosos. Los mensajes quedaban sin responder, las invitaciones nunca llegaban. Intentó organizar cenas, reuniones informales, encuentros pequeños con el pretexto de reconectar. La mayoría fue rechazada. Algunas ignoradas por completo. Otras respondidas con una cortesía vaga que dejaba claro que ya no veían valor en mantenerse cerca. En el mundo que una vez dominó, la cercanía era moneda de cambio, y ahora, su valor había caído. Camila, aunque se había ido, dejó un rastro digital del que los medios se alimentaron. Entrevistas que dio a plataformas comprensivas la presentaban como una mujer malinterpretada que simplemente había caído en una situación que no podía controlar. Su versión de los hechos deslizaba la culpa sobre Alejandro sin acusarlo directamente. Golpes sutiles escondidos tras lenguaje pulido: fui ingenua, confié en las personas equivocadas, a veces no te das cuenta del daño hasta que es demasiado tarde. Monetizó el escándalo, construyó una nueva audiencia basada en redención y sanación, se reinventó como víctima de la manipulación masculina. Y el público, ávido de un villano más suave, la abrazó. Alejandro la vio con incredulidad mientras era invitada a programas de entrevistas, colaboraba con marcas de bienestar y lanzaba un podcast sobre recuperar la verdad personal. Una clase maestra en reinvención, a la que él no podía acceder. Su narrativa no tenía arco de sanación. Solo pérdida. Un día, Alejandro recibió una invitación formal por correo. No de Mariana esta vez, sino de la fundación que había lanzado, una organización sin fines de lucro que apoyaba a mujeres que buscaban educación tras una separación doméstica. Era un evento de gala. La ironía era cruel y poética. Su nombre estaba en la invitación como oradora principal. La fundación llevaba su firma, Fundación Mariana Sterling para el Renacer. Miró las letras doradas, sin saber si era un gesto de inclusión o una provocación silenciosa. Tal vez no era ninguna de las dos. Tal vez era solo prueba de lo lejos que había llegado ella mientras él seguía estancado. No asistió a la gala. La vio en línea, anónimamente, sentado solo en su penthouse. Ella subió al escenario entre una ovación de pie, vestida de azul marino una vez más, su voz clara, serena, imponente. Habló de propósito, no de dolor. Nunca lo mencionó. Y sin embargo, cada palabra que dijo llevaba el peso de su ausencia. Las semanas siguientes fueron huecas. Los días de Alejandro se convirtieron en rituales de evasión: evitar las noticias, evitar llamadas, evitar espejos. Intentó seguir trabajando, pero sin confianza, no había negocios. Intentó mantenerse ocupado, pero sin respeto, no había relevancia. Incluso consideró comenzar algo nuevo, un proyecto, una marca, una causa, pero sabía, en el fondo, que nadie lo seguiría ahora. No tenía nada que ofrecer que no pudiera encontrarse en otra parte, y sin imagen, no había plataforma. Siempre creyó que el poder se generaba desde uno mismo. Pero ahora lo entendía: el poder es prestado. Proviene de las personas que eligen estar a tu lado. Y esas personas ya no estaban. El departamento comenzó a parecer demasiado grande. El silencio, demasiado filoso. Caminaba de habitación en habitación, deteniéndose a veces en los umbrales como si esperara que alguien lo saludara, le preguntara cómo había sido su día,
le recordara que era más que lo que el mundo decía de él ahora. Pero nadie lo hacía. Habría cajones llenos de fotografías y recuerdos, viajes, logros, celebraciones, todos ahora manchados por lo que vino después. Tomó una vieja foto de él y Mariana el día que cerraron su primer trato juntos, mucho antes de la fama, mucho antes de la fortuna. Ella le sonreía en esa foto, no posaba, no actuaba, solo sonreía. Recordó cómo esa sonrisa solía bastar para hacerlo sentir invencible. Y ahora, incluso esa fotografía se sentía como un recordatorio de todo lo que había enterrado bajo la ambición. En un último acto de resistencia, o quizás desesperación, intentó organizar una reunión privada con Mariana. No con abogados. No con intermediarios. Solo ellos dos. Una conversación final. Una oportunidad para decir algo real. Ni siquiera sabía exactamente qué. ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿Redención? No estaba seguro. Pero la respuesta que recibió fue breve y precisa. Te deseo paz, Alejandro. Pero mi paz ya no te incluye. Leyó el mensaje una y otra vez, hasta que las palabras perdieron forma. Luego dejó el teléfono y miró al techo durante lo que parecieron horas. No le quedaba nada por decir. Nada que defender. Ninguna ilusión que proteger. Porque cuando un hombre cae en desgracia, no es solo el mundo el que le da la espalda. Es el silencio dentro de sí mismo el que se vuelve el sonido más fuerte de todos. El cielo colgaba bajo sobre la ciudad, las nubes gruesas e inmóviles, proyectando un gris apagado sobre el horizonte como un telón sobre un escenario que se desvanece. Alejandro se sentaba solo en la cafetería que daba al parque, los dedos envueltos flojamente alrededor de una taza de café que hacía mucho se había enfriado. Había elegido ese lugar deliberadamente, no porque tuviera algún recuerdo en particular, sino porque no los tenía. Necesitaba un terreno neutral, un espacio intacto por el pasado, un lugar tranquilo donde pudiera enfrentar lo que quedaba de su historia. Su abrigo estaba colgado sobre el respaldo de la silla, su portafolio sin abrir en el suelo a su lado, intacto como los planes que alguna vez cargó con confianza. Se veía mayor ahora, cansado de una forma que ningún descanso podía remediar. Las líneas de su rostro se habían profundizado, el brillo en sus ojos se había desvanecido a una especie de quietud hueca, su postura antes tan erguida ahora algo encorvada. Como si el peso de sus decisiones presionara a diario sus hombros. Había pedido una última reunión. Sin abogados, sin cámaras, sin guiones, solo una conversación. No estaba seguro de qué esperaba encontrar en ella. Perdón, tal vez. Cierre, quizás. Una oportunidad de explicar lo que nunca logró decir en voz alta cuando importaba. O tal vez solo quería que ella lo mirara una vez más sin lástima, sin juicio, sin la distancia que había crecido entre ellos como un muro imposible de escalar. Revisó su reloj, aunque no lo necesitaba. Ella siempre era puntual. Siempre lo había sido. Cuando entró, lo sintió antes de verla. El cambio sutil en el ambiente, la gravedad tranquila de su presencia. Mariana cruzó la puerta con la misma compostura serena que una vez la convirtió en el pulso constante de su mundo caótico. Llevaba un abrigo gris oscuro, entallado y sencillo, el cabello recogido en un moño bajo, una pequeña bolsa de cuero colgando de su hombro. Sin joyas, sin espectáculo. Solo elegancia. Solo calma. Lo ubicó rápidamente y cruzó la sala sin dudar, su expresión imperturbable. Él se levantó cuando ella llegó a la mesa, más por hábito que por intención. Ella sintió con cortesía y se sentó sin ceremonia. Él volvió a sentarse, de pronto inseguro de sus manos, inseguro de sus palabras, inseguro de cómo empezar. Gracias por venir, dijo en voz baja. No estaba segura de si lo haría, respondió ella, no con dureza, solo con verdad. Él asintió lentamente, tamborileando los dedos suavemente contra la taza de porcelana. Realmente no sé qué esperaba de esto. Solo, sentí que había cosas que nunca dije. Cosas que no entendí hasta que ya era demasiado tarde. Mariana lo miró, sus ojos firmes. No tienes que explicarme nada, Alejandro. Ya lo dijiste todo, solo que no con palabras. Lo sé, dijo él. He estado pensando mucho en eso. En cuanto no dije. En cómo llené nuestra vida de ruido en lugar de significado. Ella inclinó levemente la cabeza, sin responder de inmediato. Él respiró hondo. No te dejé por Camila, continuó. No realmente. Me fui porque pensé que había superado todo lo que teníamos.
Pensé que el éxito significaba cambiar todo lo que me había formado, incluyéndote a ti. Pensé que podía cambiar sabiduría por juventud, compañerismo por novedad, sustancia por brillo. Y creí que si lo disfrazaba lo suficiente, nadie notaría la diferencia. Ni siquiera yo. Mariana no lo interrumpió. Solo escuchaba, como siempre lo había hecho cuando él necesitaba desahogarse. Pensé que estaba construyendo una nueva vida, dijo, con la voz más baja ahora. Pero lo único que hacía era destruir la que realmente significaba algo. Tú nunca estuviste en mi camino, Mariana. Fuiste la razón por la que llegué a algún lado. Y solo lo vi cuando ya lo había perdido. Ella se quedó en silencio un momento, luego entrelazó las manos sobre la mesa. Alejandro, no vine aquí para reabrir heridas. No necesito disculpas para validar algo de lo que ya sané. No necesitaba que me explicaras la traición. La viví. La entendí más de lo que crees. Pero también entiendo que no hay redención en el arrepentimiento si no lleva al cambio. Así que si viniste aquí esperando perdón, ya lo tienes. Porque te perdoné hace mucho. No por ti. Por mí. Él tragó con dificultad, la garganta apretada. Entonces, ¿por qué aún duele? Porque no fue solo la traición, dijo con suavidad. Fue por quien te convertiste cuando nadie te miraba. Y tal vez eso es lo que más duele, no lo que hiciste, sino lo fácil que te resultó justificarlo. Él asintió, la mirada hacia abajo. Yo vi en quién podías convertirte, dijo ella, su voz serena pero firme. Y elegiste algo más pequeño. No porque tuvieras que hacerlo, sino porque creíste que era más fácil. Y ahora estás aprendiendo que lo fácil no dura. Nunca lo hace. Él volvió a mirarla, y por un momento, algo se rompió dentro de él, algo más profundo que la vergüenza, más pesado que la culpa. Era duelo. No por ella, sino por la versión de sí mismo que había dejado atrás en la búsqueda de algo que en realidad nunca deseó. Pensé que tenía tiempo, dijo suavemente. Todos lo creemos, respondió ella. Hasta que ya no lo tenemos. Se quedaron en silencio por un momento, los sonidos del café llenando el espacio entre ellos, el tintinear de las tazas, charlas suaves, el zumbido de una vida que continuaba justo al otro lado de la ventana. Alejandro miró hacia el parque más allá, donde las hojas caían de los árboles, marrones, doradas, sin peso. ¿Alguna vez piensas en lo que tuvimos?, preguntó, casi con miedo a la respuesta. Sí, dijo ella sin dudar. Pero no lo extraño. Me llevé conmigo lo que valía la pena. Lo demás lo dejé atrás. Él asintió despacio, aceptando la finalidad de sus palabras. ¿Eres feliz?, preguntó. Ella hizo una pausa, luego sonrió con suavidad. Estoy completa. Eso es mejor que feliz. Él la miró por un largo rato, luego asintió una vez más. Me alegra, dijo en voz baja. Ella se levantó entonces, colocándose el abrigo sobre los hombros, su presencia aún llena de gracia, aún firme. Él también se puso de pie, sin saber si había algo más que decir. Ella lo miró una última vez. Algunas verdades no destruyen tu vida, dijo. Solo te muestran quién nunca debió quedarse en ella. Y con eso, se alejó. Sin drama. Sin mirar atrás. Solo pasos tranquilos y el suave clic de la puerta cerrándose detrás de ella. Alejandro se quedó allí un momento, inmóvil, mirando el asiento vacío que ella había dejado. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia. No sintió rencor. Sintió claridad. Una claridad pesada, dolorosa, pero necesaria. Reunió sus cosas con calma, salió al exterior y caminó hacia el aire fresco, sin saber exactamente a dónde iba pero con la certeza de que lo que viniera después no estaría construido sobre ilusiones. Porque la verdad, aunque llegue tarde, siempre exige un ajuste de cuentas. Y ahora, por fin, estaba listo para enfrentarlo.